Pues hace unos años leí El gran rollo de Melquisedec de los rollos del Mar Muerto encontrados en la cueva número 11. Y lo leí hace años. Y hoy, día 13 de julio del 2024, hace una semana lo volví a estudiar y me quedé impresionada porque ahora lo he entendido mejor y vamos a leer dentro de los rollos del gran rollo de Melquisedec. Hay 7 rollos cosidos entre sí. No vamos a explicarlos. Para el que quiera, está en internet toda la información del descubrimiento en 1947 en el Mar Muerto. Ahí descubrieron rollos del Antiguo Testamento, de la Biblia. Y entonces lo que vamos a tratar en este vídeo es desvelar uno de los rollos de Melquisedec, en concreto la historia del universo. Y yo no sé por qué los que tenían autoridad quitaron este libro y lo pusieron como apócrifo, porque leyéndolo y estudiándolo vamos a comprobar cómo concuerda y cómo es testigo de que no tiene nada de apócrifo. Entonces os animo a que lo comprobéis vos por vosotros mismos y encontréis pues parte de la verdad que se está revelando en estos días. Entonces lo vamos a titular El reposo de los reposos y diréis, ¿qué tiene que ver con la historia del universo? Pues si escucháis todo, sabréis por qué lo hemos llamado el reposo de los reposos. Y mientras esperamos el reposo de los reposos, 18 de septiembre del 2024 gregoriano, pues vamos a estudiar, vamos a seguir estudiando para tener más comprensión del reino de los cielos. Bueno, pues muy bien, vamos a empezar. Yo voy a ir leyendo la historia del universo. Alguna vez voy a decir los versículos y los capítulos, otras veces se me pasarán, pero lo que tienen que hacer ustedes es leerlo por vosotros mismos y comprobar si lo que yo estoy diciendo aquí se confirma o no se confirma. Bien, empezamos. Pues en la historia del universo, capítulo 1, versículo 1, empieza: antes que existiese una estrella para brillar, antes que hubiese ángeles para cantar, ya había un cielo, el hogar del eterno único Dios. Y ahora buscamos nuestra concordancia en Deuteronomio 6:4. Oye, Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. Bien, entonces concuerda perfectamente el primer versículo. Vamos a seguir comprobando este rollo. A ver si es apócrifo o no es apócrifo. Vamos a seguir. El Eterno estaba muy feliz, pues se movía con majestad sobre su obra de creación. Estaría para siempre afirmando el trono del universo. Al monte sagrado, Dios lo llamó Sión. Al sur del paraíso, en ambos márgenes del río de la vida, fueron edificadas numerosas mansiones, adornadas de piedras preciosas que se destinaban a los ángeles, los ministros del reino de la luz. Como podéis ver, en Génesis 1:1 leemos: En el principio creó el Eterno los cielos y la tierra. Algo creó, los cielos y la tierra. Bien, ahí en el cielo lo que creó, su obra de creación, dice que había mansiones adornadas de piedras preciosas.
Vamos a comprobar en Apocalipsis 21, del 19 al 21. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. ¿Veis? Y entonces ahora vamos a la historia del universo, capítulo 1, versículo 5, y dice que había una muralla de jaspe brillante a lo largo de la cual podían ser vistos grandes portales de perlas, y con alegría el Eterno contempló la capital soñada. O sea, es como que el principio, el capítulo 1 de Génesis, versículo 1, nos lleva a Apocalipsis, como al final. ¿Veis? ¿Veis la concordancia? Nos está hablando como de una ciudad eterna, maravillosa, perfecta. Vamos a seguir. Entonces, la ciudad en su esplendor era como una novia adornada pronta para recibir a su esposo. Y si vamos a Apocalipsis 21, 2... Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo del Eterno, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Fijaos si no hay concordancia aquí en la historia del universo capítulo 1, versículo 5, que pone: la ciudad en su esplendor era como una novia adornada. O sea, es que en el capítulo 1 de Génesis ahí pasaron muchas cosas. Entonces, en este rollo de la historia del universo, vamos a estudiar, vamos a observar, vamos a razonar que entre el capítulo de Génesis 1, 1 y el versículo 2 hay un espacio de tiempo que no sabemos claramente lo que pasó. Entonces, si estudiáis la historia del universo, del rollo de Melquisedec, os va a dar mucha luz de lo que ocurrió, y es lo que estamos contando. El versículo 1 del capítulo 1 de Génesis está ordenado, como esta ciudad que nos sale en Apocalipsis. Vamos a ver. Apocalipsis 21, 9, 10. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo del Eterno. ¿Veis? Mirad, si vais a Historia del Universo, capítulo 1, versículo 4, al monte sagrado Dios lo llamó Sión. Y luego si vais al 5, al versículo 5, ¿veis? La ciudad en su esplendor era como la novia. Nos lo está diciendo también en Apocalipsis, lo que está viendo Juan. Era una ciudad perfecta. Vamos a ver Apocalipsis 21, 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, que brillen en ella, porque la gloria del Eterno la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Acordaos de esto. La luz era luz, y el Cordero, aguantad, porque
Está muy sencillo, todo es sencillo si se estudia. Vamos a seguir, con paciencia. Bien, Historia del Universo, capítulo 1, versículo 6. Cariñosamente, el Eterno la llamó Jerusalén, la ciudad de la paz. Dios estaba por traer la existencia de la primera criatura racional, y sería un ángel glorioso. De entre todos, el de mayor honra, adornado por el brillo de piedras preciosas. Ese ángel viviría sobre el monte de Sión y iba a ser el portavoz de Dios. Entonces el Creador comenzó a moldear el primogénito de los ángeles, Toda sabiduría aplicó al formarlo, haciéndolo perfecto. ¿Veis? Y ahora vamos a ver la concordancia de si eso era así. Lo adornó con el brillo de piedras preciosas. Ezequiel 28, del 13... no es Ezequiel. Sí. Ezequiel 28, del 13 al 15. Sí. En Edén, en el huerto del Eterno, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Elohim, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. No es el rey de Tiro, sí que al principio de Ezequiel 28 está hablando del rey de Tiro, pero luego no. Es que lo dice claro, te vestí con piedras preciosas, y en la Historia del Universo, capítulo 1, versículo 6, adornado por el brillo de las piedras preciosas, ese ángel viviría en el monte de Sión. ¿Veis la concordancia? No es un libro apócrifo. No. Vamos a ver Ezequiel 31, 18. ¿A quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles del Edén? Pues derribado serás con los árboles del Edén en lo profundo de la tierra. Entre los incircuncisos yacerás con los muertos a espada. Este es Faraón y todo su pueblo, dice Yahweh el Señor. Bien, este versículo, veis que pone Faraón, pone Edén, ahí está el Señor haciendo una comparación, haciendo un conjunto de lo que fue y todo lo que tendría que venir con los demás gobernantes injustos como Faraón y cómo le pasaría después al ángel perfecto que creó, al primogénito. Bueno, vamos a ir mirándolo tranquilamente. Vamos a ver. Entonces, el Eterno, en Historia del Universo, capítulo 1, versículo 9, dice: envolviendo al primogénito de los ángeles con su manto de luz, el Eterno comenzó a hablarle de los principios que habrían de regir el universo, el reino universal. Leyes físicas y morales deberían ser respetadas en toda la extensión del gobierno divino. Las leyes morales se resumían en dos principios básicos: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. O sea, dos principios básicos: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. ¿A qué os suena esto? Atención, estoy leyendo Historia del Universo, capítulo 1, versículo 9. Está puesto así, clarito. Los que han hecho la traducción
Lo han puesto así. Las leyes morales se resumían en dos principios. Se lo estaba diciendo al ángel primogénito Lucifer, que era perfecto, caminaba en piedras preciosas, estaba vestido, bueno, lo puso con su manto de luz y le estaba diciendo cómo iban a regir todo ese versículo de Génesis 1:1. Estamos ahí, ¿eh? Estamos ahí. Entonces dice, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Vamos a Mateo 22, del 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Yahshua le dijo, amarás al Señor, tu Elohim, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Este libro de Historia del Universo, que se encuentra en el rollo de Melquisedec, se encontró en la cueva de Qumran, la número 11, pues yo no lo veo que sea apócrifo. Si consideramos a Mateo dentro del canon de las Escrituras y pone amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, hay una concordancia perfecta con lo que se dijo en ese primer capítulo de Génesis 1:1. Le estaba hablando al ángel que había creado, a Lucifer, que era perfecto, bellísimo, inteligente, con todo el conocimiento que Dios le estaba dando, porque estaba siempre con él. Entonces, fijaos, ¿por qué diría Yahshua en Mateo? Bueno, en la escritura de Mateo. Lo mismo que en el rollo de Melquisedec, en la historia del universo. ¿Veis? Como entendiendo lo más antiguo, yendo a las fuentes antiguas se entiende lo que pasó, lo que pasaría en el futuro. Pues vamos a seguir. Bien, y dice, en el reino de Dios las leyes no serían impuestas con tiranía. Los súbditos serían libres. La obediencia debería surgir espontánea, con un gesto de reconocimiento y gratitud. Entonces, imaginaos, vamos a explicar esto de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismos. Imaginaos, en el reino de luz, el que creó, en el versículo de Génesis 1, capítulo 1, solo había luz. Solo había luz, no había otra cosa. Luz. Imaginaos, las criaturas que iba creando no conocían ni el robar, ni el mentir, ni el fornicar. ¿Y a qué os suena? A Éxodo 20, mandamientos, ¿verdad? Que luego tendrían que ser esos dos mandamientos resumidos en dos, esos 10 mandamientos resumidos en dos, tendrían que ser explicados explícitamente por los pecados que se iban cometiendo. Los errores, vamos a decir errores, para que no sea la cosa tan religiosa, ¿vale? Es una cosa moral para que todo funcione en orden. ¿Bien? Bien. Vamos a ver. Entonces, debería surgir, dice, el reino de Dios, las leyes, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, tenía que ser de una obediencia espontánea. Vamos a ver Deuteronomio 6:6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Corazón. Las palabras que yo te mando están en tu corazón. Quiere decir, tiene que salir de tu alma el no robar, el no mentir, el querer a Dios, en guardar la palabra. ¿Qué palabra? Pues la que les dijo, ahí resumidita en 2, que luego la tendría que desglosar en 10. 5 y 5. Los 5 primeros, cómo se ama a Dios en Éxodo 20, y los 5 segundos,
el grupo de los 5 segundos, cómo se debería amar al prójimo en Éxodo 20. Bien, vamos a ir ahora a Lucas 6, del 45 al 47. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de su abundancia, o de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. ¿Veis? Entonces, del corazón, cuando ya tenemos grabados en el corazón esa ley moral de Éxodo 20, amar a Dios sobre todas las cosas, los 5 primeros, y amar al prójimo a sí mismos, los 5 segundos, ahí sale de corazón. No porque por obligación, decir, qué carga, no. Tiene que salir del corazón. ¿Verdad que no sale del corazón no matar? Oye, a mí me sale del corazón no matar. No es porque lo ponga en la ley, es porque ya lo tenemos dentro. Por eso hay unas palabras que dicen en la escritura, donde no hay, ¿cómo es? Donde no hay ley, me estoy liando un poco, pero bueno, os suena eso de decir, donde no hay ley o no hay mandamiento. Es que me estoy liando. No hay castigo. Pero se refiere a eso. Si yo tengo en el corazón que ya no mató, ¿qué le iba a ver? Pero si ya lo tengo grabado en el corazón, ¿entendéis las palabras? No sé si las dijo Pablo. Y ahí, claro. ¿Vale? Vamos a seguir. Fijaos, ¿os dais cuenta cómo toda la concordancia no dice cosas extrañas, la historia del universo, del rollo de Melquisedec? ¿A qué no? Nos está diciendo, pues Génesis. Nos está explicando, nos está ampliando lo que pasó en ese principio de Génesis, de Bereshit. Bien, vamos a seguir. Entonces, cuando ya se hizo toda la creación, ¿qué pasó? Vamos a leer la historia del universo, capítulo 1, versículo 14. Todo el universo se unió en este cántico de gratitud en promesa de eterna fidelidad al Creador. Y guiados por el Eterno, pues los ángeles comenzaron a conocer las riquezas del universo. En esto estaban admirando ante la inmensidad del reino de luz. Atención, reino de luz. No habla de otra cosa, reino de luz. Por todas partes encontraban mundos habitados con todo, y los recibían con fiesta, ¿no? Los ángeles, las criaturas tan felices, los ángeles los recibían con fiesta. Y los saludaban con cánticos que hablaban de las buenas nuevas de aquel reino de paz. ¿Bien? Bien. Tan preciada como la vida, la libertad de escoger a través de la cual las criaturas podrían demostrar su amor al Creador, pero exigía una prueba de fidelidad. Aquí se pone la cosa más pensativa, porque mira, están en el reino de luz, ha creado todo. Estamos en Génesis 1, capítulo 1. No os vayáis más allá, porque si no, ahí, quedaros ahí, que estamos ahí aún, estamos ahí. Entonces, le exige, en ese reino de luz, le exige una fidelidad. ¿Cuál es? Vamos a ver. Esta fidelidad está en la historia del universo, capítulo 1, versículo 15 a la mitad. Con el propósito de revelarlo, el Eterno condujo a las huestes por entre el espacio iluminado, hasta aproximarse a un abismo de tinieblas que contrastaba con el inmenso brillo de las galaxias. A lo lejos, ese abismo se había revelado insignificante a los ojos de los ángeles. Era como un puntillo sin luz, un puntito sin luz.
pero a medida que se iban acercando, se mostró su enormidad. El Creador, que a cada paso revelaba a los ángeles los misterios de su reino, estaba allí silencioso, como guardando para sí un secreto. Las tinieblas de aquel abismo consistían en los tesoros, en la prueba de fidelidad. Las tinieblas de aquel abismo consistían en la prueba de fidelidad. Entonces, volteándose a las huestes de los ángeles, el Eterno solamente afirmó, les dijo: todos los tesoros de la luz estarán abiertos a vuestro conocimiento, menos los secretos ocultos por las tinieblas. ¿Sois libres de servirme o no? Amando la luz estaréis ligados a la fuente de vida. Y vamos a pararnos en este versículo, vamos a explicarlo. A ver, mirad, vamos a repetir. Génesis 1, versículo 1 y 2, ahí pasaron todas estas cosas. ¿Qué las sacaron? De ahí. Y pasó algo. Todo esto que le dijo el Creador. Mirad, dice, todos los tesoros de la luz estarán abiertos a vuestro conocimiento. Todo oculto será revelado. Bien. Menos los secretos ocultos por las tinieblas. Bien, sois libres de servirme, amando la fuente. Dice, amando la fuente de la luz estaréis ligados a la fuente de vida. Fuente de vida. Vamos a mirar Apocalipsis 21:6. Y me dijo, hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el Aleph y el Taf, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Veis? El rollo de Melquisedec de la historia del universo no es apócrifo. Nos explica y nos amplía lo que pasó en Génesis 1, versículo del 1 al 2. Esa cosa que pasó, que ahora la vamos a ir viendo. ¿Veis la fuente de la vida que nos lo pone aquí también? Amando la luz, estaréis ligados a la fuente de la vida. ¿Y qué quiere decir la fuente de la vida? Pues que no tenían muerte. ¿Eran eternos? Claro. Con estas palabras hizo Dios separación entre luz y las tinieblas, el bien y el mal. El universo era libre para escoger su destino. Y aquí ya tendríamos Génesis 1:4. Y vio el Eterno que la luz era buena, y separó el Eterno la luz de las tinieblas. Vamos a tener paciencia, porque claro, les dijo la prueba de fidelidad. En ese puntito sin luz, no tenía luz. Ahí no tenían que ir para nada. Pero luego lo que pasó, pues ahora lo vamos a mirar. Vamos a ir mirándolo. Entonces, vamos a ir. En la historia del universo, capítulo 2, versículo 4, al final pone, bueno, voy a leer el 4 entero. Lucifer, que había dedicado su vida al conocimiento de los misterios de la luz, no de las tinieblas, los misterios de la luz, se sintió poco a poco atraído por las tinieblas, ese puntito sin luz. El rey del universo, a los ojos de quien nada puede ser encubierto, acompañó con tristeza sus pasos en el camino descendente que lleva a la muerte. Al principio, una pequeña curiosidad llevó a Lucifer a aproximarse a aquel abismo profundo. Contemplándolo, comenzó a indagar el por qué no podía comprender su enigma. Aquel abismo profundo, Génesis 1:2. Y la tierra
estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu del Eterno se movía sobre la faz de las aguas. ¿Veis el abismo? En el versículo 1 de Génesis 1, versículo 1, pasaron muchas cosas, muchas, todas las que hemos visto. Y en el Génesis 1:2 veis que está el abismo. Dios es orden. Pero había allí un puntito negro, bueno, negro, sin luz, que no estaba muy ordenado. Y decía, ahí no vayáis. Pero Lucifer, con la curiosidad, le dijo en el versículo 5 de la historia del universo, capítulo 2, le dice, regresando a su lugar de honra, junto al trono, se postró ante el divino rey. Y le suplicó Lucifer, Padre, dame a conocer los secretos de las tinieblas, así como me revelas la luz. Uy. Ante la petición del hermoso ángel, el Eterno, con voz expresiva y triste, le dijo, Hijo mío, tú fuiste creado para la luz que es vida. Convenciéndose de que el Creador no le revelaría los tesoros de las tinieblas, Lucifer decidió comprender por sí mismo el enigma. Qué pena, desobedeció. Y entonces íbamos a Salmo 25, 12, 14, vamos a ver qué pone. ¿Quién es el hombre que teme a Yahweh? Él le enseñará el camino que ha de escoger. El secreto del Señor es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Palabras muy profundas. El secreto del Señor es para los que le temen. Y ahí no se está hablando de un pacto. Vamos a ver lo que pasó. Vamos a ver. Porque esto es sencillo, pero no se puede explicar en 5 minutos ni en una respuesta en un TikTok. Porque es imposible, es imposible. Esto hay que escucharlo, leerlo, y es un estudio profundo. Cuando vamos a la universidad, somos ingenieros, oye, en un TikTok a mí no me pueden explicar una carrera de ingeniería. Pues esto es lo mismo, es lo mismo. Mucho más que eso, porque aquí están condensadas toda la sabiduría del ser humano y cómo tenemos que funcionar. Bueno, pues vamos a seguir. Vamos a ver. Bien. Entonces, claro, ahí vemos a Lucifer, ¿no? Que decía, yo quiero dar el puntillo ese verde, el puntillo ese sin luz, ese negro. ¿Qué habrá ahí? Y dice, en la historia del universo, capítulo 2, versículo 7, dice, antes de crear el universo, Dios, el Eterno, ya había previsto la posibilidad de una rebelión. El riesgo de conceder la libertad a las criaturas era inmenso libre albedrío. Mas sin este libre albedrío, sin este don, la vida, ¿qué va a tener sentido? Si no podemos elegir. Dice, el Eterno no quería reinar sobre robots. Pone aquí en la traducción, ha puesto robots. Yo no sé, en el papiro original, ¿qué pondrá? Pero pone robots, como autómatas, programados para hacer solamente su voluntad. No tenemos discernimiento. Él quería que la obediencia fuese fruto de reconocimiento y de amor. Otra vez, el corazón, el amor. Donde hay ley, no hay mandamiento. O hay mandamiento. No me acuerdo. Pero bueno, ya lo sabéis. Me lo ponéis ahí el versículo en los comentarios. Bien, pero ¿entendéis? Porque imaginaos, si en las señales de tráfico todos tuviéramos el conocimiento de la ley del tráfico en el corazón, pues no haría falta las señales. Pero hace falta señales, ¿no? Para respetar la ley. Pues lo mismo esto. Entonces, él quería que fuese de la obediencia, del reconocimiento del amor,
Por eso decidió correr el gran riesgo de darnos libre albedrío. Aunque proseguía en la búsqueda del sentido de las tinieblas, Lucifer no pretendía abandonar la luz. O sea, Lucifer quería estar con un pie aquí y otro allá. Y ahí tenía la lucha interior. Porque, a ver, yo quiero ver el puntito sin luz, pero también quiero estar en la luz. Entonces ahí cuando dice la escritura también, ¿no? Que dice, no podéis servir a Dios y al diablo, creo. Sí. Pues ya aquí, claro, también tendríamos concordancia con las maldiciones y bendiciones de Deuteronomio 27, 28. Si seguís estas leyes, estos consejos que os doy, va a ir bien, pero si no, pues os va a ir mal, ¿no? Bien, vamos a seguir. Bueno, entonces, ¿qué hizo Lucifer? En el versículo 8 de Historia del Universo, capítulo 2, dice, concibió una teoría engañosa que pretendía presentar al universo como un nuevo sistema de gobierno superior del eterno. Denominó a su teoría la ciencia del bien y del mal. Estructurada en la lógica, la ciencia del bien y el mal se reveló atrayente a los ojos de Lucifer, pareciendo descorrer un sentido de vida superior al que ofreció el Creador, ¿veis? Cuyo reino posibilitaba solamente el conocimiento experimental del bien. Entonces, claro, fijaos la mezcla que iba a venir, cochambrosa total, de todo ese conocimiento, de esa sabiduría que tenía Lucifer, que le había transmitido del reino de la luz, y ahora la va a mezclar con toda la tiniebla, que aún no se había puesto luz ahí. Pues, claro, él quería saber antes de hora y ponerse por encima del Eterno. Eso es lo que quería. Bien, vamos a seguir. Entonces, versículo 11 de Historia del Universo, capítulo 2. Al final dice, todos los tesoros de la luz estarán abiertos a vuestro conocimiento de la luz, tesoros de la luz, menos los secretos ocultos de las tinieblas. ¿Y para qué queremos saber los secretos de las tinieblas? A ver. ¿Sois libres para servirme o no? Amando la luz estaréis ligados a la fuente de la vida. Y vamos a ir ahí, Apocalipsis 21, versículo 6. Y lo vamos a recordar. La fuente de la vida, estaréis amando la luz, estáis ligados a la fuente de la vida. Apocalipsis 21, 6. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el alef y el taf, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Repito, lo voy a repetir hasta el infinito. La historia del universo del rollo de Melquisedec encontrado en la cueva número 11 no es apócrifo. No es apócrifo. A ver, que no digo yo que algún detalle, pues como en todo, como en toda la escritura. Pero es que están todas las concordancias. ¿Veis que no es nada raro? Nos está explicando lo que pasó en Génesis, al principio. En esos dos versículos que son como que dan un salto que nunca hemos entendido. Pues ahora lo estamos entendiendo. Vamos a ver. Seguimos. Bien, entonces, el consejo formado por los ángeles rebeldes comenzó a tratar de eso. Decidieron finalmente solicitarle, madre mía, solicitarle el trono por un tiempo determinado. Imaginaos, le va a solicitar, Lucifer le va a solicitar que le dé el trono por un tiempo, en el cual podrían demostrar la excelencia del nuevo sistema de gobierno. Mira tú. Y entonces dice, en el 16, versículo 16, capítulo Historia del Universo 2, así fue que Lucifer, acompañado por sus huestes,
se aproximó arrogante delante del Padre, haciéndole la petición. El Eterno no era ambicioso, solo quería el bien para sus criaturas. Si la ciencia del bien y el mal consistiera realmente en un bien mayor, no se opondría a su implantación, cediendo el trono a sus defensores. Mas él sabía que el camino conduciría a la infelicidad y a la muerte. Y entonces seguimos en la segunda parte. Quedaros aquí porque viene el reposo de los reposos.